¿Qué tal? Mi nombre es Nibardo Adrián Chávez Patiño y les quiero hablar acerca de un problema que surge en las anualidades. La viabilidad de enseñar a calcular la tasa de interés en las anualidades en los cursos de matemáticas financieras. ¿Qué es una anualidad? Una anualidad se define como una sucesión de pagos generalmente iguales, realizados en intervalos iguales de tiempo. Ejemplo, tenemos una gran cantidad, estamos llenos de anualidades, desde los cobros quincenales de sueldo hasta los abonos mensuales que se hacen cuando uno compra a crédito una computadora, un celular, un refrigerador, etcétera. Ah, Aquí pueden encontrar una gran variedad de anualidades. La clave es pagos iguales en periodos iguales. Es posible que haya anualidades en donde los pagos no sean iguales, como los pagos de eh, la, el agua o el de la luz, pero los periodos sí son iguales, bimestrales usualmente, ¿no? Eh, los elementos a destacar en una anualidad pues, son el valor actual o capital de la anualidad, que usualmente se encuentra al inicio del plazo, el valor futuro o monto de la anualidad, que se encuentra al final del plazo, los pagos periódicos, que en el caso, por ejemplo, de la renta de un inmueble, pues son precisamente las rentas que pagamos mensualmente. El número de periodos, piensen, por ejemplo, si se renta un local durante un año, el número de pagos periódicos o mensuales son 12, en este caso N vale 12, y usualmente hay una tasa de interés que incide sobre la anualidad. Si pensamos, por ejemplo, en los pagos hipotecarios o los pagos de crédito de un automóvil, pues hay una tasa de interés que se tiene que pagar por el hecho de que has adquirido ese bien a crédito. Bueno, nosotros en general hay aproximadamente 16 tipos de anualidades. A nosotros, en este caso, y para efectos de eh, entender el problema, veremos las llamadas anualidades ordinarias o vencidas, en donde los pagos se hacen al final de cada periodo. En consecuencia, podemos encontrar dos fórmulas que utilizaremos para ese tipo de anualidades. La fórmula donde el valor actual lo conocemos, ¿ah? En donde, como ustedes podrán observar, aparece la renta, aparece la tasa de interés y el número de periodos. Una manera de diferenciarlas con la fórmula para la anualidad donde se conoce el valor futuro es que en el valor actual el número de periodos es negativo y el número de periodos en la fórmula de valor futuro es positivo. Aquí podemos también destacar una cosa importante. Hay dos símbolos que representan a la tasa de interés. Eso es de vital importancia para nuestra plática. ¿Por qué? Porque usualmente los problemas de anualidades plantean siempre la ausencia de uno de los cuatro datos. En el caso en que desconozcamos ya sea el valor actual o la renta, con sobre todo la renta con un despeje, pues es rápidamente posible encontrar su valor. Para el caso de que falte el número de periodos en ambas fórmulas, utilizando los logaritmos podemos bajar esa incógnita y pues despejar para poder conocer el valor de n. Pero el problema eh, se incrementa cuando desconocemos la tasa de interés. Despejar alguna de la otra la deja en términos de la otra
la otra incógnita. Entonces es una problemática en donde despejar ahí se convierte en una situación muy complicada, al menos algebraicamente. Entonces, se plantean varios métodos utilizando diferentes herramientas para poder encontrar esa tasa de interés. Eh, para ver esto, vamos a plantear el siguiente problema en donde se tiene esa problemática. El problema dice lo siguiente: el lucero de la mañana debe pagar hoy 350,000 pesos. Como no tiene esa cantidad disponible, platica con su acreedor y acuerda pagarle mediante 6 abonos mensuales de 62,000 pesos. El primero de ellos dentro de un mes. ¿Qué tasa de interés va a pagar? ¿Okay? El diagrama que describe esa operación financiera se puede observar aquí. Observen que al principio de eh, nuestra línea de tiempo se encuentra el préstamo. Eso la hace que nosotros, el dato que conozcamos es el valor actual de nuestra anualidad. Por otro lado, los periodos son mensuales y los pagos se hacen al final de cada mes. Eso lo convierte en una anualidad ordinaria. Uh-huh. Y la tasa de interés, pues usualmente en este tipo de problemas, eh, si no se dice lo contrario, son pues, anualidades. Como los abonos son mensuales, entonces la anualidad capitaliza mensualmente. Ya sea que la tasa nos las den de manera nominal y hay que dividirla entre el número de periodos, o nos las den, en este caso, por cada periodo. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tasa de interés mensual se está pagando realmente? Bueno, hay diferentes métodos que podemos utilizar. Algunos utilizando obviamente la tecnología y otros en donde me quiero centrar son precisamente aquellos en donde podemos eh, proponer a los muchachos, a los estudiantes y a las estudiantas para que puedan desarrollar habilidades lógico-matemáticas. Dentro de los métodos donde usamos la tecnología, pues Excel, la calculadora financiera y la inteligencia artificial son tres de los métodos, digamos, que podemos utilizar. Por otro lado, también tenemos la interpolación, donde utilizamos algo de tanteo, y el método de Newton, donde las funciones y las derivadas son de manera importante útiles para poder resolver el problema. Para el caso de Excel, pues es muy sencillo, simplemente utilizamos la función tasa y simplemente hay que colocar los datos que conocemos. Después aparece el vector donde te indica colocar esa información y te entrega la tasa de manera inmediata. En este caso, la tasa mensual es de 1.77 y como podrán observar, se tiene una buena cantidad de dígitos en la parte decimal. Segundo caso es utilizar una calculadora financiera. Yo en este caso utilizo una en iOS RLM 19X, en donde sin mucha dificultad también puedes introducir los datos como el número de periodos, la tasa de interés, el valor actual de la anualidad, y inmediatamente te saca la tasa. Aquí la tasa te la dan nominal, 21.24, capitalizable mensualmente. Significa que pues, hay que dividirla entre 12 para poder determinar la tasa de
7. Y finalmente podemos encontrar la inteligencia artificial. Simplemente colocando el problema tal y como está descrito y sin utilizar algún prompt especial, en este caso utilicé ChatGPT, te da el resultado sin utilizando algo de tanteo. Puedes evitar eso indicándole en algún prompt que no lo ponga el valor que 1.7 mensual. También con un prompt adecuado puedes especificarle que te le dé con 2, 3, 4, 5, etcétera, cantidad de dígitos en la parte decimal. Otra vez, es una labor sencilla, rápida, eficiente y que a los muchachos les encanta, pues porque finalmente les da el resultado correcto y de una manera rápida. El asunto es, ¿eso es lo que queremos para nuestros muchachos? ¿Eso desarrolla sus habilidades lógico-matemáticas? ¿Eso desarrolla su capacidad de análisis? Entonces, un método que he estado realizando en mis cursos es el de tanteo-interpolación. Finalmente tiene algo de tanteo e incluso con el puro tanteo puedes encontrar una aproximación, digamos, decente, pero el de interpolación pues ya te da el valor, eh, un valor, digamos, bastante aceptable. Si nosotros tenemos entonces estos nuestros datos del problema y los sustituimos en nuestra fórmula de anualidad eh, vencida con donde conocemos el valor actual de la anualidad, podemos encontrarnos en esta situación. 1 menos 1 más i elevado a la menos 6 entre i igual al valor que es dividir 350,000 entre 62,000. Nos da un valor de 5.645161. Este es nuestro valor objetivo. Es decir, nosotros para una tasa, para un valor, necesitamos ese valor desconocido, nos tiene que dar este número, 5.645161. ¿Quién será este valor? Bueno, pues lo primero que uno anima a los estudiantes es hacer tanteo. Y aquí algunos valores. Para 0.175 da 5.6489, muy cerca, pero se pasándose. Y para 0.018, 5.6394. Es menor al valor que nosotros andábamos buscando. Es decir, si nosotros dibujamos en una línea recta esos valores, podemos encontrar que el valor el valor objetivo de 5.645161 está determinado por una tasa, por un valor I, que representa la tasa de interés. Y nosotros nos hemos acercado con el valor de 0.0171 a 5.6489, un poquito más grande que nuestro valor objetivo, y para la tasa de 0.018, 5.639435. Como se darán cuenta, este pues no es más que un intento de acorralar ese valor de I. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, pues la idea es muy sencilla. Lo que nos interesa hacer, pues es primero construir una proporción en donde nos interesa conocer esta longitud. Y luego, es decir, el valor que hay entre 5 puntos, entre los extremos, vaya. ¿Cuánto mide esa línea recta?
Considerando que los valores que acabamos de poner pues, representan puntos en esa línea recta. Y, por supuesto, considerar solo un pedazo de ella. Es decir, ya sea el valor que hay entre el valor más pequeño al valor objetivo o el valor objetivo al valor más grande. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de determinar cuánto representa en porcentaje una parte del todo. Y siguiendo ese mismo razonamiento, si ya lo hicimos para el valor objetivo y los valores que se obtienen al sustituir las tasas de prueba, pues lo mismo se va a hacer con las tasas de interés. ¿Ok? Y nada más hay que tener mucho cuidado porque nos van a dar valores negativos, dado como lo pueden ustedes observar. Hay una relación inversa entre los valores dados por las tasas y las tasas. A medida que la tasa decrece, el valor que se obtiene al sustituirlo en la formulita aumenta y viceversa. Si el valor de la tasa aumenta, el valor objetivo disminuye. Eso lo que va a obligar es que nos vamos a obtener a algunos valores negativos que al final se van a cancelar sin ningún problema. Y el resultado nos va a dar el que estamos buscando. Las operaciones que se plantean, aquí está un cuadro con algunos valores, pero finalmente lo que se plantea es precisamente estas longitudes que aquí se sacan. El valor objetivo está en medio y los valores extremos se pueden observar en la parte inferior, en la parte superior. La distancia que hay entre ellos, la longitud, pues, en el caso de los valores obtenidos en la fórmula, pues es de 0.009563 y los valores intermedios son unas cantidades menores. Lo mismo se hace para las tasas que determinan esos valores y el valor más grande es 0.005, que tiene sentido, ¿no? Finalmente, la diferencia entre 0.0175 y 0.0180 son décimas, centésimas, milésimas, 5, 10 milésimas, ¿no? Efectivamente. Y los valores intermedios aquí están. Entonces, construimos las razones. Primero la razón de los valores obtenidos vía la fórmula. Y aquí calculamos, pues, cuánto representa la distancia de el valor más pequeño al valor objetivo, que es 0.005726, con respecto a la distancia que hay entre el valor inferior y el valor superior. Y representa un 59.87%, casi un 60%. Es decir, que este pedacito del lado más pequeño, con el valor objetivo, representa el 60% de la longitud, de la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo. Bueno, lo mismo se hace también con la tasa, pero aquí considerando que tenemos un valor de la tasa que desconocemos, pero deben de representar en proporción lo mismo que la diferencia de las tasas, la de 0.0175 y 0.018.
Y este razonamiento nos permite construir la proporción. Ambos deben de determinar un 60%. Y ese razonamiento nos permite construir esta proporción que nos deja una ecuación de primer grado que pues ya es muy sencillo de despejar y nos deja la tasa que andamos buscando. 0.017701. Y que es muy parecida a la que nosotros habíamos conseguido en los casos anteriores, con las herramientas tecnológicas anteriores. Entonces, lo que podemos destacar es que aquí no somos unos ejecutantes pasivos. Aquí no solamente hacemos tanteos, sino también hacemos uso de razones y proporciones, y resolución de ecuaciones de primer grado. Y el otro método tiene que ver con el hecho de una función. Como ustedes deben saber, ese objeto matemático llamado función tiene una representación visual que tiene por nombre gráfica su función. Entonces, si nosotros consideramos que para cierto tipo de funciones llamadas continuas, podría ocurrir que crucen el intervalo, el eje de las X, el eje horizontal. Entonces, uno de los objetivos que se trabaja en el cálculo diferencial integral es precisamente conocer estas intersecciones de la gráfica de la función con el eje X, usualmente llamada los ceros de la función, las raíces de la función. Bueno, usando esta idea, se trabaja con un valor llamado X subíndice n, que no es más que un valor cercano a la raíz. El primer valor nosotros tenemos que plantearlo, por supuesto. La idea es que después nos tenemos que fijar en el punto sobre la gráfica de la función. Y después, aquí está. Ese punto tiene coordenadas, pues, ese valor en el eje X que llamamos X subíndice n. Y como segunda coordenada, ese número valuado en la función. Hacemos pasar la recta tangente a ese punto. Esa recta tangente interceptará al eje X, y ahí es precisamente donde nosotros vamos a considerar el otro punto. ¿Sí? ¿Cuál punto? Bueno, pues, un segundo punto que necesitamos para alimentar lo que más adelante usaremos como la fórmula. Y después, otra vez, este proceso es recursivo de tal manera que podemos encontrar más puntos, una sucesión de puntos que cada vez se irán acercando a esa raíz que queremos encontrar. La fórmula es la siguiente: X subíndice n más 1 es igual a X subíndice n menos f de X subíndice n entre la derivada de la función valuada en X subíndice n. Aquí, por supuesto, hay muchas preguntas que se tienen que responder. Primero que nada, eso que tiene que ver con nuestro problema de la tasa de interés. ¿Dónde relacionamos la función y la tasa de interés? Y segundo, tenemos que empezar con un valor. Ese valor, ¿quién nos los da? ¿Nosotros lo buscamos? ¿Aparece por ahí? ¿O qué sucede?
con ese valorcito. Y después, ¿cuántas veces tenemos que buscar esos puntos? ¿Hasta qué cantidad de puntos es suficiente para poder encontrar lo que buscamos? Bueno, esta formulita es la fórmula, la llamada fórmula de Newton, y el proceso para llegar a esa formulita, pues es el llamado método de Newton. Se puede garantizar que efectivamente se encuentra una muy buena aproximación a esa raíz, que como ahorita lo vamos a ver, esa raíz, pues es la clave para encontrar nuestra tasa de interés. Ajá. Aquí, primero que nada, definimos la función. La función, pues básicamente es utilizar la fórmula. Primero que nada, la tasa de interés la cambiamos por X, simplemente por tradición, dado que las funciones se utilizan como variable independiente a la X. Y simplemente pueden observar que esta es la fórmula del valor actual de la anualidad, donde el valor actual o el capital se pasa del lado derecho. Uh-huh. Y pues básicamente nosotros a esta expresión le llamamos f de x. De tal suerte que si nosotros encontramos algún número x para el cual la función valuada en ese número da cero, pues, entonces lo que estamos haciendo básicamente es encontrar la tasa que andamos buscando. Para el caso de nuestros datos de nuestro problema, observemos que aquí utilizamos 62,000 como la renta y 350,000 como el valor actual o capital, y menos 6 como el número de periodos. Entonces, dado que esta es una función definida en un intervalo abierto de los números positivos, y que por el teorema del valor intermedio podemos justificar la existencia de ese cero debido a que la gráfica de la ecuación cruza el eje X. Eh, entonces la existencia de ese valor X que nos va a dar ese cero y que básicamente es la tasa de interés que andamos buscando, bueno, está garantizada. Por último, determinamos la derivada de esta función usando la regla del cociente. Aquí está su derivada. Es algo, digamos, tediosa, y ese es el problema que nos podemos encontrar con los estudiantes. El no saber derivar les puede resultar muy difícil encontrar la derivada, pero ya encontrando eso, pues ya nada más es muy fácil encontrar los valores. Un problema adicional es, y bueno, ¿y cuál es el primer valor que yo puedo utilizar? Se necesita una serie de valores, pero en especial debemos de partir de uno para comenzar el proceso de recursamiento. Bueno, pues un proceso sencillo que podremos decir, pues es calcular los pagos que se hicieron, que en este caso la protagonista de la historia hace, multiplicarlos por 6, y eso es lo que ella pagó por el préstamo. Pero el préstamo tenía un valor inicial, entonces se hace simplemente una diferencia entre lo que se pagó con lo que se debía. Y la diferencia, pues no es más que el interés. En este caso son 22,000 de interés, lo que se pagó, dividido entre los 350,000. Y esto es aproximadamente
nos da una tasa anual del 0.06285 que dividido entre 6 nos da aproximadamente una tasa del 1.04. Esta es tentativamente una tasa, un valor inicial con el que podemos iniciar nuestro proceso. Y ese primer valor le llamaremos X1 para después empezar a hacer el proceso. Observen que aquí estoy colocando la primera tasa, el primer valor con el que tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar con alguno y después los valores de la función valuada en ese valor sobre el valor, el valor valuado en la derivada de la función. Y esto nos queda un valor de 0.01756. ¿Se acuerdan que la tasa era de 1.77? Bueno, pues miren, ya nos acercamos. Para una segunda sustitución ya tenemos X2, ahora vamos a determinar el valor de X3. Hacemos el mismo proceso, ahora sustituimos el valor de 0.01756 tanto en la fórmula de manera natural y valuado en las funciones y en la derivada y observamos que obtenemos el valor de 0.0177, que es básicamente el valor que nosotros ya habíamos obtenido en los previos procesos que habíamos mencionado. Entonces, sustituyendo el valor de 1.77 en la ecuación original, produce un valor de 5.645169, que comparándolo con el valor que nosotros teníamos objetivo, su diferencia es de 0.00000084. Es decir, el error es ínfimo. Bueno, pues con esto con esto termino mi explicación tratando de responder esta pregunta de si vale la pena enseñar a calcular la tasa de interés sin tecnología moderna. Bueno, la tecnología es indispensable para la ejecución de área en problemas financieros, es innegable, ¿no? Ante la inmediatez, no podemos esperar que nuestros egresados saquen lápiz y papel para hacer sus cálculos. Es evidente que no se puede, ¿no? La tecnología es útil, es necesaria, es imprescindible. Pero también es cierto que no podemos dejar que nuestros estudiantes sean dependientes de la tecnología y no generen esos procesos cognitivos en donde les permite desarrollar habilidades como el hecho de resolver ecuaciones, de analizar y utilizar procesos que desde la preparatoria se pueden observar como la razón y la proporción, como el hecho de construir una función, saber qué es una función, desarrollar esa habilidad para sacar derivadas y hacer el proceso, entender que es un proceso de iteración. Es decir, es tardado, puede ser tedioso, pero en el proceso de aprendizaje del estudiante y la estudiante puede generar grandes beneficios. Bueno, con esto me despido y les doy las gracias por su atención.